Muy buenas tardes, estimado público. Mi nombre es Anderson El Piero Alejo Chavesta y es un verdadero gusto compartir este espacio con ustedes. Nuestra frase motivadora sería: la literatura nos enseña a mirar más allá de lo evidente para descubrir la verdad que a veces el mundo intenta ocultarnos, que en inglés sería Let the truth often rise to the hidden truths the world often tries to ignore. En este video analizaremos cómo un relato puede revelar la complejidad humana y los conflictos que existen dentro de una misma comunidad. Nuestro análisis se basa en el cuento Los 2 horas, escrita por el gran César Vallejo, una obra que representa la rivalidad, la violencia y las tensiones sociales que surgen cuando dos pueblos hermanos se enfrentan sin razón justa. A lo largo de este audiovisual desarrollaremos datos sumamente importantes sobre el autor, el contexto del cuento, la descripción del conflicto entre los pueblos y 3 momentos claves que demuestran la tensión social y finalmente una reflexión actual relacionada con la convivencia pacífica y los valores comunitarios. Les invitamos a acompañarnos en este recorrido literario y humano para comprender cómo los conflictos descritos por César Vallejo siguen teniendo en nuestra comunidad actual y la literatura, y cómo la literatura nos ayuda a reflexionar sobre ello. Le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Realizó estudios de filosofía y letras y derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, donde también trabajó como docente. Desde joven estuvo en contacto con la realidad social peruana, marcada por la pobreza y la desigualdad, experiencias que influyeron profundamente en su pensamiento humanista y en su obra literaria. En 1918 publicó Los Heraldos Negros, su primer poemario. En 1922 apareció Trilce, considerado uno de los libros más innovadores de la poesía del siglo XX. Un hecho decisivo en su vida ocurrió en 1920, cuando fue encarcelado injustamente. Esta situación que fortaleció su visión crítica sobre la condición humana y la injusticia social. En 1923 viajó hacia Francia, país donde residió hasta el día de su muerte. Allí se integró a diversos círculos intelectuales, amplió su formación artística y contrajo matrimonio con Georgette. Durante su etapa europea escribió obras fundamentales como Poemas humanos, España aparta de mí este cáliz, la novela El Tungsteno y el relato Paco Yunque. César Abraham Vallejo Mendoza falleció en París el 15 de abril de 1938. Su legado literario lo consagra como uno de los escritores más originales, universales y renovadores de la lengua española. El cuento Las 2 horas del escritor peruano César Vallejo, publicado en el libro Escalas, 1923, se sitúa en el Perú de inicios del siglo XX, una época marcada por el racismo, la desigualdad social y la marginación de los pueblos indígenas. En este contexto, muchos sectores de la sociedad civilizada, como las élites y las iglesias, consideraban a los indígenas como seres inferiores y carentes de valor. La historia de Los 2 horas narra cómo Juncio y Ángel, 2 jóvenes indígenas de la tribu de Los Horas, llegan a un pueblo civilizado y tras ser malinterpretados por su comportamiento inocente en la iglesia, son castigados injustamente, lo que evidencia la discriminación y la exclusión que sufren por ser diferentes. Hola, me llamo Elizabeth Pampas y hoy vamos a hablar del cuento Los 2 horas de César Vallejo. En estos pasajes se van a mostrar de forma clara la situación de desigualdad social, discriminación y abuso de autoridad que viven estos personajes, Juncio y Analker, integrantes de una comunidad indígena donde podemos entender cómo la injusticia marca su historia y refleja en una realidad de esta sociedad que es muy dura, ¿no? La primera escena ocurre en el pueblo de Piquillacta, es donde llega Juncio y Analker, donde recorren las calles. Esta población, en vez de que lo reciba de buena manera, lo recibe con burlas y comentarios ofensivos por su apariencia que tenían, ¿no? Llamando a los indios torpes, incluso animales, o incluso inventar rumores que eran como ladrones, delincuentes, hasta brujos o fugitivos, ¿no? Aquí podemos ver que Juncio y Analker fueron violentamente atacados, ¿no? De forma muy discriminativa. En la segunda escena podemos ver el rechazo y expulsión de la iglesia. Aquí ocurre un episodio dentro del templo.
donde Juncio, sorprendido por lo asombro y la iluminación y el canto que había en ese momento, ríe espontáneamente, lo cual provoca que los niños también se rían con él. En vez de extender esta reacción, los adultos se molestan y el sacristán sale con un carrizo a querer golpearlos y los obliga a salir del templo. Aquí se refleja una falta de tolerancia hacia sus diferencias culturales, pues son expulsados sin consideración, ya que no conocen las normas religiosas del lugar, ¿no? En la tercera escena es el abuso de poder. Aquí vemos la violencia e injusticia, ¿no? Que es evidente, ¿no? El hombre toma de la mano a uno de los niños fuertemente y los lleva, ¿no? Siendo encontrados por un gendarme, donde el gendarme los detiene sin motivo alguno, demostrando el uso arbitrario y opresivo de la autoridad, llevándolo a encarcelar, ¿no? Vemos aquí un reflejo muy planteado sobre el tema de la injusticia, sobre estos niños que en sí estaban llegando a un lugar nuevo, ¿no? Y siendo muy discriminados tan solo por su apariencia. Gracias. Bien, entonces el caso que escogimos es el caso de la pobreza que se vive en zonas rurales o zonas alejadas. Bien, entonces los datos informan que un 30% de los niños, niñas y adolescentes del Perú viven en casos de pobreza. Esta cifra aumenta cuando hablamos de niños que su lengua principal sería la de una lengua amazónica o selvática, ¿no? Esto no solo se provoca por lo que es falta de ingresos, sino se provoca por lo que es una pobreza multidimensional, la cual significa que no tienen acceso y se ven vulnerados sus derechos principales, ¿no? Ya sea como el derecho a una seguridad alimentaria, el derecho a una vivienda, el derecho garantizado al agua, el derecho a una movilidad pública, etc. Entonces, estas limitaciones provocarían muchas consecuencias irreversibles en su vida, ¿no? Ya sea el aumento de casos de anemia, de desnutrición, el abandono escolar a una temprana edad, también se vería afectado su movilidad, etcétera, entre muchas cosas. Bien, como sabemos, esto traería una consecuencia generacional, ya que un niño que nació sin oportunidades, que no pudo desarrollarse correctamente, aumenta sus posibilidades que el adulto sea el mismo caso, o sea, básicamente sigan viviendo en la misma pobreza y así continuamente a lo largo de las generaciones, ¿no? Este caso se relaciona directamente con lo que es la ODS número 10, la cual busca reducir las desigualdades, ¿no?, que se viven en el país. Para aplicar esta ODS en el país se debería aumentar lo que son las políticas públicas, ¿no? Se debería aumentar lo que es la inversión social y que los niños y niñas no se vean afectados directamente por lo que es o no se vean discriminados por su lengua, por su lugar de origen o por su condición económica, ¿no? Gracias. Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tanta cerca arremetió lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás. Señor Ministro de Salud, fue la salud más mortal. Y la migraña trajo tanta frente de la frente, y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a 10 máquinas, y crece con la res de rosao, con nuestras barbas.
Crece el mar por razones que ignoramos. Y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierta el sufrimiento posiciones, da función, en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y esta oreja oída, y esta oreja de 9 campanadas a la hora del rayo, y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos, y 9 látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca a los cinemas. Nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. ¿Puede uno orar? Pues de resultas del dolor. Hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren. Son los más. Y también de resultas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal en general harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo, al vino un eso, tan pálida la nieve, al sol tan ardido. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo? Y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija, tanta inversión, tanto a lo lejos y tanta sed de sed. Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos. Ay, hermanos, muchísimo que hacer. Gracias. La infografía sobre el cuento Muro Doble Ancho y la historieta basada en la obra teatral Colocho de Hermanos se relacionan con la temática del cuento Las 2 horas de César Vallejo, porque en las 3 producciones abordan los problemas de desigualdad, exclusión y crítica a la sociedad civilizada. En la infografía referente al cuento Muro Doble Ancho se muestra cómo la responsabilidad ética del protagonista nace de la pobreza, la desesperanza y de un entorno social injusto que castiga el delito pero no comprende sus causas humanas. De manera similar, en Las 2 horas de César Vallejo, evidencia cómo Juncio y Ancler son discriminados y castigados no por sus actos, sino por su origen indígena, lo que revela una sociedad que margina a quienes considera diferentes. Por su parte, en la historieta Colocho de Hermanos, también rescata la presencia de la identidad indígena y denuncia la falta de un lugar digno para estas personas dentro de la sociedad. Así, tanto la infografía como la historieta y el cuento coinciden en mostrar que la verdadera injusticia no solo está en las acciones de los individuos, sino en un sistema social que excluye, estigmatiza y deshumaniza a los más vulnerables. César Vallejo nos invita a reflexionar para así poder cambiar no solamente nosotros, sino cambiar a mucha gente que aún sigue discriminando a las personas, ya sea por su religión, por sus orígenes indígenas. Entonces, a través de esta obra, César Vallejo nos invita a que así demuestra que Juncio y Anacla son unas personas de orígenes indígenas y son discriminados por las personas de alto poder. Si en este caso serían personas de la realeza o algo así. Aunque el cuento escrito hace muchos años, sus temas siguen siendo actualmente muy comprendidos por el motivo de que se ve la discriminación a la actualidad. Si no mal recuerdo, en el 2025 hubo un 3% de casos de discriminación hacia las personas con orígenes andinos. Una sociedad que es justa empieza cuando aprendemos a respetar la diversidad y a reconocer el valor de todas las personas, ya que reconocer el valor de las personas es fundamental. Sea de donde sea del color que sea, tenemos que respetar a esa persona, porque se siente mal, así como cuando nosotros nos ofenden, nos podemos sentir mal. Eso tenemos que cambiarlo y así reconocer nuestros errores y aprender a pedir disculpas. Muchas gracias.